María, transparencia de Dios. Entre las muchas palabras que el Padre pronunció en su creación, hubo una del todo singular. No podía ser tanto objeto del intelecto como de la intuición, no tanto esplendor de sol divino, cuanto sombra suave y tibia, cual nubecilla solícita y blanca, que templa y adapta los rayos del sol a la capacidad visual del hombre. Estaba en los planes de la providencia que el Verbo se hiciera carne, que una palabra, la palabra, se escribiera en la tierra con carne y sangre, y esta palabra necesitaba un fondo. Las armonías celestiales ansiaban, por amor a nosotros, trasladar su concierto único y solo bajo nuestras tiendas, y precisaban un silencio. El protagonista de la humanidad, que daba sentido a los siglos pasados e iluminaba y encauzaba tras de sí los siglos futuros, debía aparecer en la escena del mundo, pero le hacía falta una pantalla blanca que le diese a él todo el relieve. El mayor designio que el amor Dios pudiese imaginar tenía que trazarse majestuoso y divino, y todos los colores de las virtudes debían estar aderezados y preparados en un corazón para servirle a él. Esta sombra admirable que contiene el sol, que ante él se rinde y en él vuelve a encontrarse, este fondo blanco, inmenso como una cima, que contiene la palabra que es Cristo, y en él se abisma, como luz en la luz, este altísimo silencio que ya no calla, porque en él cantan las armonías divinas del Verbo, y en él se convierte en nota de las notas, como el la del eterno canto del paraíso. Este escenario majestuoso y bello como la naturaleza, síntesis de la belleza prodigada por el Creador en el universo, pequeño universo del Hijo de Dios, que ya no se observa porque cede sus funciones y su interés a quien tenía que venir y vino, a aquel que tenía que actuar y actuó. Ese arco iris de virtudes que dice paz al mundo entero, porque dio la paz al mundo. Esa criatura ideada en los abismos misteriosos de la Trinidad y que se nos dio, era María. De ella no se habla, se le canta. En ella no se piensa, se la ama e invoca. No es objeto de estudio, sino de poesía. Los mayores genios del universo han puesto el pincel y la pluma a su servicio. Si Jesús encarna al Verbo, al Logos, a la luz, a la razón, ella personifica el arte, la belleza, el amor. Obra maestra del Creador, María, por la cual el Espíritu Santo ha descargado todas sus invenciones, ha derramado muchas inspiraciones suyas. Hermosa María, de ella nunca se hablará bastante. Este himno a María fue compuesto en el verano del año 1959, durante unas vacaciones estivales transcurridas por la comunidad naciente de los focolares en Fiera di Primiero, Alpes Dolomíticos en Italia. Las muchas personas que pasaron por ese pueblecito, reunidas por el vínculo de la caridad, daban vida, como en años anteriores, a una pequeña ciudad temporal que tomaba su nombre de María, la Mariápolis. María en la experiencia del movimiento de los focolares. Se reproduce aquí una charla revisada y ampliada por Chiara Lubich para esta publicación que se pronunció el 16 de febrero del año 1987 ante un grupo de obispos amigos del movimiento de los focolares reunidos en el centro Mariápolis de Castel Gandolfo, en Roma. El punto básico de nuestra espiritualidad que quisiera presentar aquí, y que es mucho más que un punto, es María.
No me dispongo, pues, a hablar de María como convendría por tratarse de la criatura más excelsa del mundo. Esa es una tarea tan amplia y ardua que sólo la Iglesia puede realizarla a través de los siglos. Más bien, pretendo hablar de aquello que hemos comprendido de María con el espíritu del movimiento, de esas riquezas suyas que se han puesto más de relieve durante nuestra historia y de las líneas de luz que su vida ha trazado en la nuestra. Es decir, trataré el tema María en la experiencia del movimiento de los focolares. Un modo nuevo de verla. A nosotros nos parece que en estos tiempos hay que volver a promover la visión de María, por mil motivos, de orden teológico, ecuménico, debido a la invasión del secularismo, del naturalismo, del hedonismo, entre otros, claramente opuestos a la realidad sobrenatural y virginal de María. La genuina visión de ella se ha visto velada, descuidada, olvidada. Pues bien, nosotros abrigamos la esperanza de que, del mismo modo que todo el espíritu del movimiento ofrece un nuevo modo de ver las verdades perennes de nuestra fe, también ese algo que Dios nos ha dicho sobre María contribuya a reabrir la mentalidad moderna a este gran prodigio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Verdadera obra maestra de Dios. Además, nos parece necesario relanzar la piedad mariana, dado que sus expresiones más populares, las procesiones, las novenas, las imágenes, etc., ya no están tan arraigadas como antes. Creo que hay que profundizar más, comprender un poco más y un poco mejor quién es María para amarla adecuadamente. Precisamente esperamos hacer que aflore, a partir de lo que Dios ha querido manifestarnos, un nuevo concepto de María, popularmente desconocido. Primeras intuiciones. María ha estado presente para nosotros desde los albores del movimiento e incluso antes de que éste empezase a existir oficialmente. La primera intuición de lo que habría de nacer, allá en el año 1939, la tuvimos en la casa de la Virgen, en Loreto. Allí fue donde comprendí que el Señor había preparado un camino nuevo, el que nosotros llamamos Cuarto Camino, para una familia nueva espiritual en la Iglesia, el focolar. En aquel lugar tuve la intuición de que un ejército de vírgenes seguiría este camino. Sí, María estaba allí, desde Loreto, con su presencia silenciosa, esperando a todos los que iban a seguir en su obra. Pero antes de que empezásemos a comprender, gracias al carisma que nos dio el Espíritu, algo nuevo sobre las verdades de nuestra fe con respecto a María, para nosotros en general, la Madre de Jesús significaba una devoción, un afecto hermoso, una posibilidad de obtener protección. La Virgen, a quien honramos sobre todo en el mes de mayo, significaba una invocación, también un motivo poderoso que ha fascinado y fascina a artistas de todos los siglos y de todo tipo. Más tarde, la nueva espiritualidad que se estaba perfilando hizo más profundo el concepto limitado de María que teníamos antes, que se podía comparar con una figura bonita, pura y viva que adornaba y endulzaba nuestra existencia cristiana y nos dio una María más acorde con el corazón de Dios. Cuando estaba naciendo el movimiento durante la guerra de 1939 a 1945 en Trento, recuerdo haber percibido personalmente de una manera nueva algo referente a María en medio de un terrible bombardeo que podía ser fatal para nosotras. Al levantarme del suelo casi de milagro, cubierta de polvo que había invadido todo el refugio y en medio de los gritos de los presentes, les dije a mis compañeras: acabo de sentir un dolor agudo en el alma mientras estábamos en peligro, el de no poder volver a recitar aquí en la tierra el Ave María. En aquel entonces no podía comprender el sentido de aquellas palabras y de aquel sufrimiento,
pero quizás quería expresar inconscientemente la idea de que, si seguíamos con vida, podríamos, con la gracia de Dios, dar gloria a María con la obra que iba a nacer. Ahora, a distancia de décadas, me parece que aquel Ave María podría haber sonado así. Dios te salve María, llena eres de gracia. Alégrate María, porque en este siglo XX van a bajar a la tierra nuevas y abundantes gracias. El Señor es contigo. El Señor está actuando para darte nueva gloria. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Están llegando a ti nuevas bendiciones de tus hijos y de muchos cristianos y hombres que hasta ahora no te han querido o no te han podido conocer. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En cualquier lugar del mundo donde aparezcas en tu obra, volverá a florecer tu Hijo en medio de ti, de tu obra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pero elegidos en esta hora como cálices de una nueva presencia tuya en la tierra. Ahora, sí, en el momento presente, ese momento tan precioso en el que como madre y maestra enseñas a vivir a pequeños y a grandes. Y en la hora de nuestra muerte, esa muerte que nos grabaste de tal modo en el corazón mientras arreciaba la guerra, que se convirtió para nosotros y para los que te han seguido detrás de nosotros en el motivo para lanzarnos hacia la nueva vida, la vida verdadera. Amén. Y así sea por los siglos de los siglos, como lo ha sido hasta ahora y más, mucho, mucho más. Entretanto, María velaba la puerta del primer focolar. Porque estás abandonado, le decíamos a Jesús al despertarnos, para expresar el motivo de nuestra nueva vida. Porque estás desolada, concluíamos dirigiéndonos a María, aunque sin comprender aún el misterio insondable que esta palabra contiene. Luego, no faltaron las referencias a María, sobre todo como Inmaculada, cuando las primeras focolarinas que destacaban de entre el grupo del movimiento por su vocación particular formaron lo que entonces se llamaba el Ejército Blanco. Nuestra consagración total a Dios la formulábamos a través del corazón materno de María, la mujer que se entregó virgen a Dios en contra de la costumbre de su tiempo. Y aquí no puedo dejar de recordar una carta que ya en 1946 escribí a mis compañeras. Decía así: Fiesta de la Inmaculada Reina de las Vírgenes. Hermanitas mías, queridísimas entre todas, a vosotras que estáis lejos, pero unidas particularmente a mí por un mismo ideal de unidad y de virginidad, os envío hoy un saludo de parte del Ejército Blanco que secretamente se ha reunido por primera vez para comenzar a cultivar especialmente el alma a la virginidad. Nos hemos entregado todas, somos 40, al corazón inmaculado de María y hemos escrito nuestros nombres. Yo lo he escrito por lo que estáis lejos pero presente entre nosotras detrás del cuadro de la Virgen que se halla en nuestra sala. Hace 3 años era yo sola la que consagraba mi vida a Dios de manos de la Inmaculada. Ahora somos 40, el ejército blanco de esas almas que como torres de marfil tienen que sostener el edificio de todo el ideal. O virginidad o morir. Tenemos que derribar una fortaleza casi invencible, el mundo, el demonio, el pecado. Y solo los lirios derriban las fortalezas. Reunidas durante un par de horas en esta mañana soleada de la Inmaculada, nos hemos puesto bajo la protección especial de Santa Inés, Virgen y Mártir, y de San Ambrosio, el santo de la virginidad. Queremos imitar a Santa Inés en la entrega total de nuestra joven vida, en la fuerza poderosa de nuestra pureza, que gritará con su esplendor inmaculado: Unus est dilectus meus. Si un santo dijo que un solo ejército de vírgenes en cada ciudad puede salvar el mundo, nosotras hemos de ser ese ejército. Hemos leído los maravillosos escritos de San Ambrosio sobre la virginidad
que el ángel custodio os transmita algo de ese soplo divino que ha penetrado en nuestro corazón. Igual que en tiempos en aquel santo enamorado de la virginidad, las madres encerraban en casa a sus hijas porque querían correr a oír al santo y seguir el camino de la virginidad. Así todas nosotras, atraídas por una dulce voz de la Madre, la Virgen Inmaculada, juraremos fidelidad al esposo de las vírgenes para trabajar porque venga el reino de Dios a la tierra. Todas os saludamos. Mirad a lo alto, más allá de las estrellas y de los ángeles, al corazón de Dios, de donde ha bajado al mundo la virginidad, virtud eminente que sobrepasa la naturaleza y hace de los hombres ángeles. Y como ángeles, pasad caminando bajo el cielo. En el corazón inmaculado de María. Luego de la carta continúa. A decir verdad, durante unos años no se habló mucho de María. Mientras nos alimentábamos diariamente de la Eucaristía, vínculo de unidad, Dios esculpía una a una en nuestras almas, con caracteres de fuego, esas verdades nuevas, aunque antiguas, que invadían toda nuestra mente, corazón y fuerzas, y que traducíamos en vida. Dios amor, la voluntad de Dios, el mandamiento nuevo, Jesús abandonado, la palabra de vida, la unidad, Jesús en medio de nosotros, verdades que se convirtieron en fundamentos de una nueva espiritualidad, personal y comunitaria a la vez, cuya finalidad era precisamente llegar a tener a Jesús en medio de nosotros cada vez más frecuentemente y cada vez más plenamente. Y a alguien que en el año 1947 nos preguntó ¿cómo es que no hablábamos de María?, le respondimos que María es la puerta que nos introduce en Dios. Y la puerta no es puerta si no se abre para dejar pasar. Una puerta siempre cerrada es una pared. Quien se detiene en la puerta no llega a Dios. La puerta es para Jesús. Salve, puerta del augusto misterio, canta el himno Acatistos. La Virgen es el vacío de sí, el olvido de sí. Es la criatura que sabe que es criatura incluso cuando está llena de Dios. Ella había utilizado para nuestro movimiento la misma manera que con la Iglesia, mantenerse en la sombra para ceder toda la importancia a quien debía tenerla, su Hijo, que es Dios. Esplendores de luz. Pero precisamente porque Jesús estaba en medio de nosotros, comprendimos algo de ella que no conocíamos. Jesús nos la mostraba en cierto modo como Él la ve. Y fue, por así decirlo, su entrada oficial en nuestro movimiento. Jesús nos la mostraba grande en la misma proporción con que había sabido desaparecer. De modo que en 1949, cuando eso sucedió, fue un año de gracias especiales, tal vez un periodo iluminativo de nuestra historia. Palabra de Dios. Comprendimos que María, engarzada como una criatura singular y única en la Santísima Trinidad, era toda palabra de Dios y estaba toda revestida de la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos 19 y 51. Y si el Verbo, la palabra, es el esplendor del Padre, María, sustanciada de palabra de Dios, era también ella de una belleza incomparable. Y fue tan fuerte nuestra impresión ante esta comprensión que aún no la hemos podido olvidar. Es más, comprendemos por qué entonces nos pareció que sólo los ángeles podían balbucir algo de ella. Que la Virgen es toda palabra de Dios lo dice, por ejemplo, el Magnificat. Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55, cuya originalidad radica en que es una sucesión de frases de la Escritura.
lo cual nos hace comprender que la Virgen se nutría hasta tal punto de la Escritura que estaba acostumbrada al hablar a usar sus mismas frases. Dice Laurentín, en este cántico del Magnificat, cada elemento de la frase es el eco de algún pasaje de la Biblia. En él vemos a María tan impregnada de la palabra de Dios que se hace su eco sonoro. Así, no nos debe extrañar que Dios, en la Anunciación, le responda a través del ángel del mismo modo. A la Virgen alimentada por las Escrituras, el mensajero divino le habla el lenguaje de las Escrituras. Dice San Máximo de Turín, el arca contenía la ley, María llevaba dentro el Evangelio. Del arca salía la voz de Dios, María llevaba dentro al Verbo, la palabra verdadera hecha carne. La originalidad de María debería darse, aun siendo ella de una perfección única en todo cristiano. Repetir a Cristo la verdad, la palabra, con la personalidad que Dios le ha dado a cada uno. Así como las hojas de un árbol son todas iguales y sin embargo cada una es diferente de la otra, lo mismo ocurre con los cristianos y con todos los hombres. Somos todos iguales y sin embargo todos diferentes. Cada uno resume en sí mismo toda la creación. Por eso, si cada uno es una creación, es igual a los demás y al mismo tiempo diferente. Ver a María como palabra de Dios nos parece que está lleno de consecuencias, en especial en lo que respecta al diálogo ecuménico. Pues si todo lo relacionado con la figura de María puede constituir un obstáculo para la unidad plena con los hermanos evangélicos, ¿qué ocurrirá cuando ellos, que tanto subrayan el valor de las Escrituras, vean en ella una personificación de aquellas? Madre de Dios. El hecho de haberla contemplado así, con el alma, nos atrajo y nació en nosotros un amor nuevo por ella, amor al cual ella respondió evangélicamente, manifestando más claramente a nuestra alma lo que la hacía elevadísima, el ser Madre de Dios. Bastó una mínima intuición de este misterio para que enmudeciésemos en adoración y en acción de gracias a Dios por haber obrado tanto en una criatura. Es decir, María no era solo, como pensábamos anteriormente, la jovencita de Nazaret, la criatura más hermosa del mundo, el corazón que contiene y supera todos los amores de las madres del mundo. Era la Madre de Dios. Ella se nos presentaba en una dimensión hasta entonces completamente desconocida para nosotros, y era como si la conociéramos por primera vez. Porque antes veíamos a María frente a Cristo y los santos, por poner una comparación, como se ve en el cielo la luna, María, frente al sol, Cristo, y las estrellas, los santos. Ahora no. La Madre de Dios abrazaba, como un inmenso cielo azul, al mismo sol, a Dios mismo. En efecto, María es Madre de Dios porque es Madre de la humanidad de la persona única del Verbo que es Dios, el cual quiso hacerse hombre. Pero el Verbo no se puede concebir nunca separado del Padre y del Espíritu Santo. El propio Jesús, Hijo de María, le dice a Felipe cuando le pide que les muestre al Padre: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Juan capítulo 14, versículos del 9 al 10. María, a la que contemplábamos contenida en la Trinidad, se nos mostraba también conteniendo la Trinidad de un modo suyo particular a causa de su Hijo. Dice San Máximo el Confesor, Padre de la Iglesia: en realidad, mediante su encarnación,
El Verbo de Dios nos enseña la teología en el hecho mismo de manifestarnos en Él al Padre y al Espíritu Santo. Pues todo el Padre y todo el Espíritu Santo estaban esencial y perfectamente en el Hijo encarnado, todo entero, aunque ellos no se encarnaran. Y en adoración admirábamos a Dios, que en su amor sin límites por esta criatura privilegiada, en cierto modo se había empequeñecido ante ella. San Pablo, hablando de Jesús, que es Dios, dice que se despojó de sí mismo, y esto comenzó en el seno de María. Ante esta comprensión de la grandeza de María, nuestra alma deseaba gritar: hasta ahora no habíamos conocido a María. Contemplando a María, que es Madre de Dios y por ello Dios la hace capaz de contener en cierto modo la Trinidad, San Luis María Grignon de Montfort escribe: María es el paraíso de Dios y su mundo inefable, donde el Hijo de Dios entró para hacer maravillas, para guardarlo y tener en él sus complacencias. Un mundo ha hecho para el hombre peregrino, que es la tierra que habitamos. Otro mundo para el hombre bienaventurado, que es el paraíso, mas para sí mismo ha hecho otro mundo y lo ha llamado María. Y San Pedro Crisólogo añade: solo María encierra dentro de sí a aquel al que el mundo no puede encerrar. Solo María sostuvo con sus brazos a aquel que gobierna el mundo. Solo María engendró a su Creador y alimentó a aquel que alimenta a los seres vivos. Si María es palabra de Dios viva, ella está a la cabeza del grupo de los discípulos de Cristo como primera discípula, y es todo lo contrario que un obstáculo para nuestra relación con Cristo. Si María es palabra de Dios, con razón el cristiano la venera y la sigue como a su líder después de Cristo. Por eso le canta, la pinta, le dedica versos, le erige monumentos, va en procesión por las calles en su honor, en las fiestas dedicadas a ella. Y si María es Madre de Dios, es muy diferente de cualquier otro cristiano. Si Dios mismo la ha embellecido hasta complacerse en ella, hasta exaltarla, como dicen las palabras del ángel: oh, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. A ella le corresponde un puesto especial junto a Dios. Por eso se comprende mejor que en las iglesias católicas y ortodoxas aparezcan imágenes de María y tienen sentido las manifestaciones de honor y de afecto que los hombres. Ejemplaridad de María. Otra cosa que aprendimos de María en aquel período de luz del verano de 1949 fue su ejemplaridad, su tipicidad, como la define Pablo VI. En efecto, María representaba para nosotros el modelo, el debe ser, mientras que cada uno de nosotros nos veíamos como un poder ser María. El Señor había escogido para aquellos dones particulares de luz a varias focolarinas, 2 o 3 focolarinos y un focolarino casado. Un día, fundidos todos en una sola alma por el amor de Dios, que nos envolvía de un modo especial, nos sentimos impulsados a consagrarnos a María y le pedimos a Jesús Eucaristía que nos entregara Él a su madre como solo Él sabe hacer. Y sucedió una cosa muy especial. Aquel acto de consagración no se quedó en una expresión devocional sin auténtico contenido, sino que había obrado algo. Nos pareció que María nos revestía de su condición de Inmaculada. Así nos pareció comprender que se podía realizar para nosotros lo que Pablo VI diría más tarde en una oración dirigida a María: enséñanos a ser inmaculados como lo eres tú.
Nos atrevíamos a pensar que se realizaría en nosotros como grupo lo que luego leímos en Montfort de ciertas personas que se entregan a María. El principal efecto es hacer que, de tal modo viva María en un alma de la tierra, que no sea ya más el alma la que vive, sino María en ella. Porque, por decirlo así, el alma de María viene a ser su alma. Y comprendimos que el designio de Dios sobre nuestro grupo y por consiguiente sobre el movimiento naciente era revivir en cierto modo a María. Y también a cada uno de nosotros. Se veía como una pequeña María, semejante a ella, como una hija que tiene únicamente los rasgos de su madre. Recuerdo que entonces yo misma había mirado por primera vez a la madre, María, con mirada de hija, pero de una hija que ve en su madre el molde de sí misma. Y me pareció haber intuido lo que podía sentir el corazón de la madre viéndose en cierto modo a sí misma en nosotros. Esta impresión me conmovió durante mucho tiempo. Y sentimos por primera vez, y de una manera que no podremos olvidar, que María era nuestra madre. Nos sucedió lo que había dicho Santa Teresa de Lisieux siendo aún niña. Comprendí que yo era su hija y que entonces yo no podía darle ya otro nombre que el de mamá. Es más, esta convicción que floreció allí fue tan fuerte para nosotros que sentíamos lejana a nuestra madre terrena, como cualquier otra mujer del mundo. María había ocupado su puesto. María era, como dice Juan el Geómetra, madre de todos y de cada uno, más madre que nuestras madres. Y precisamente acerca de María, verdaderamente Madre nuestra, dice Montfort, así como en la generación natural hay un padre y una madre, de igual modo en la generación sobrenatural hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios tienen a Dios por padre y a María por madre, y quien no tiene a María por madre no puede tener a Dios por padre. El teólogo Nicolás dice una cosa que parece tener cierta afinidad con nuestra experiencia particular, a juzgar por algunos elementos semejantes a los que encontramos en esta. Escribe: lo que María produciría con su acción sería una especie de perfección de la naturaleza o de la criatura, que a través de ella se vuelve capaz de no detenerse ya, sino al contrario de abrirse a su Creador y a su Salvador, algo de la primera inocencia, el apaciguarse, si no la curación, de los reflejos del orgullo y de la rebeldía. Así, todo lo que se le dio a ella por pura gracia, María lo obtiene para nosotros o nos lo comunica. De este modo, por ella podemos renacer, y ella es activa y dulcemente humana y divinamente nuestra madre. Pero si habíamos comprendido que todos unidos estábamos llamados de verdad a ser como María, comprendíamos cada vez más que para eso era preciso vivir la palabra de Dios como ella. Es decir, teníamos que ser solo palabra de Dios. En particular, vivir a Jesús abandonado, que es la palabra completamente revelada. Teníamos que guardar en cada uno de nosotros solo la palabra de Dios. Y al santificarnos con la palabra, Jesús sería engendrado en nosotros y para los demás. Desde entonces, en cierto modo, se podría decir también de nosotros: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 42. Si uno con su palabra, decía Gregorio Magno, hace que nazca en el alma del prójimo el amor al Señor, este casi engendra al Señor y se convierte en madre del Señor. Y además nos parecía que, con esta consagración nuestra a María, Jesús hacía lo que había hecho con María respecto a Juan. Nos entregaba a ella como hijos. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan capítulo 19, versículo 26. Y nos ayudaba a hacer lo que todo cristiano tiene que hacer: imitar a Juan.
que, al pie de la cruz, por invitación de Jesús, tomó a María consigo. He aquí a tu madre. Juan capítulo 19, versículo 27. Los cristianos, según dice también el Concilio Vaticano II, han de ser forjados por el Espíritu Santo y por María. El texto de la Lumen Gentium 65 sugiere que cuando nace en el corazón de los hermanos, Cristo es de nuevo concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen. Así pues, los cristianos somos formados por el Espíritu Santo y por María, pero ciertamente no para quedarse en María, sino para convertirse en otros Jesús. Esto es lo que comprendimos claramente en 1949, cuando al día siguiente de la consagración a María, en la meditación, el Señor nos hizo entender que Cristo estaba creciendo en medio de nosotros, fundidos en uno y en cada uno de nosotros. Y así se renovaba en cierto modo, como dice Pablo VI, del cristiano que vive la palabra, el milagro de la encarnación de Dios dentro de nosotros, como le sucedió a María. Estas fueron las primeras clarificaciones que el Espíritu Santo nos dio sobre María. Ahora, después de tantos años, se puede comprender que allí estaban los signos precursores de aquella luz y de aquellas gracias de Dios que comenzaban a modelar, a estructurar esa obra viva que espontáneamente llevaría el nombre de María. Entonces, en aquellas pocas personas privilegiadas por estas intuiciones, estaba presente esta obra niña. Según fue creciendo, al fundirse otros en esa unidad, participaban de estas gracias en la medida de lo posible. Otra luz. Pero luego vino otra luz. En una ocasión, por ejemplo, nos pareció comprender que, con una intención muy particular, lo que significaba María, Madre del Amor Hermoso, y le decíamos espontáneamente: «¡Qué hermosa eres, amiga mía! ¡Qué hermosa eres! Madre del Amor Hermoso». Unidos a ella, María nos enseñaba a percibir el amor hermoso que es Dios, detrás de la creación, de modo que todo nos parecía entrelazado por Él. Por ejemplo, fuera de nosotros en la naturaleza, lo veíamos todo animado como por un sol espiritual, además del físico. Veíamos que todo vivía por amor. El río iba al mar por amor. El agua se evaporaba por amor. La lluvia caía por amor. Veíamos que en la tierra todo estaba en relación de amor con todo, cada cosa con cada cosa. Percibíamos el hilo de oro que vincula a los seres. Yo sentía que había sido creada como un don para quien estaba a mi lado, y quien estaba a mi lado había sido creado por Dios como un don para mí. Igual que el Padre en la Trinidad es un don total para el Hijo y el Hijo es un don total para el Padre, así cada uno es un don total para los demás. Además, en María veíamos la creación entera purificada y redimida, y comprendíamos que toda la creación volvía a Dios por María. Madre del Amor Hermoso. Nos parecía también que ella nos hacía partícipes, en cierta medida, de su maternidad de amor. Ahora que la obra ha tenido un gran desarrollo y sabemos lo rica que es en maternidad espiritual para muchos, se puede comprender cómo en aquellos primeros años la Virgen nos introducía en este apostolado específico nuestro de maternidad espiritual, que abraza los más diversos sectores de la Iglesia y de la humanidad. Recuerdo que un día, mirando a María, nos pareció comprender mejor cómo amaba ella al Padre, instruida por el Hijo en el amor al Padre, y cómo era amada por el Padre. Nos parecía haber realizado plenamente en ella lo que Jesús dice al Padre: «Los has amado como me has amado a mí». Juan capítulo 17, versículo 23. Por lo cual ella era amada por el Padre como el Hijo. La veíamos, pues, como la hija por excelencia, la hija predilecta del Padre, como la llama el Concilio. Ella era la hija de Dios como Jesús es el Hijo de Dios, pero en un sentido muy diferente.
E igual que Jesús es el Hijo engendrado por el amor del Padre, el Hijo de su amor, como escribe San Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, ella, hija de Dios, era, así la llamábamos, la mujer de amor. Era realmente y extraordinariamente hermosa. Todavía recordamos cómo, viendo en María tal hermosura y no conociendo otras personas semejantes a ella, le pedimos que formase en la tierra una familia suya de hijos e hijas iguales a ella, con su misma fisonomía espiritual. Ahora creemos que aquella oración nos la sugirió ella misma, totalmente dedicada a tejer en la tierra, a pesar de nuestra absoluta indignidad, la que sería la obra de María.